Hola, muy buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a esta lectura con charla literaria. Estamos aquí por la gentil invitación del Instituto Cervantes, a que agradecemos esta oportunidad de presentar el libro Las mutaciones de Jorge Comensal en este ciclo de lecturas hispanohablantes. Hola y bienvenido, Jorge. ¿Ya estás? Hola, hola Friederike, hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Hola. Yo me llamo Friederike von Kriegern y estoy acá para conversar con Jorge sobre las mutaciones y la lectura de esta novela en estos tiempos. Y les invito ya a ustedes de participar con sus preguntas a través de preguntas y respuestas. Jorge Comensal, que estoy muy feliz de verlo y finalmente hablar con él hoy, aunque sea por este medio. Jorge Comensal es narrador y ensayista mexicano. Actualmente está realizando un posgrado en Filosofía de la Ciencia en la UNAM, o sea, la Universidad Nacional Autónoma de México. Y Las Mutaciones, la novela de la cual hablamos hoy, no es su primera publicación, pero sí es su debut como novelista. Y salió en el año 2016 en el editorial Antílope, y ahora hay una nueva edición en Seixparal, Barcelona. Fue traducida ya a 4 idiomas y se está por traducir, se están traduciendo al chino, al turco, al árabe y al hebreo. Y ya está en inglés, italiano, francés y en alemán. Y bueno, yo tuve el placer y el honor de hacer la traducción alemana, que un poco es el motivo, que el hilo rojo de este ciclo de lecturas, publicaciones hispanohablantes que ya salieron en alemán. Las mutaciones, la primera edición es esta, Verwandlungen en alemán, es la historia de Ramón, un abogado en México que tiene cáncer y que por ello pierde su lengua. Él está en el foco de la narración, pero su historia se intercala con capítulos dedicados a protagonistas de su entorno, la familia, médicos, su hija, el oncólogo, la empleada doméstica y otros. Acompañamos a Ramón, que pierde su capacidad de hablar, y vemos cómo cambian sus relaciones y su conexión con su gente y con todo su mundo que tenía antes a su alrededor. Para leer, Jorge, elegiste un capítulo que está focalizando en Teresa, la psicoterapeuta de Ramón, que también sobrevivió el cáncer. ¿Nos quieres ubicar un poco en la historia antes de iniciar tu lectura? Sí, con gusto. Pues para compartir con ustedes hoy un pasaje de la novela, pensé en un diálogo, en la terapia que hay entre Teresa, la psicoterapeuta que también protagoniza la novela, y uno de sus pacientes, Eduardo, un joven universitario que va con ella. Él tuvo cáncer de niño y se ha curado, pero esa enfermedad dejó en su mente, en su psique, y la principal de ellas es un enorme miedo al contagio, a la infección, a la transmisión de virus o bacterias. Por lo que este personaje ha resonado mucho conmigo en la pandemia que estamos viviendo. Él, digamos, estaba mejor preparado que todos nosotros para adaptarse al distanciamiento social, al uso de tapabocas, a esta vida tan extraña que estamos llevando alrededor del mundo. Y algunos lectores, amigos, me recordaron que justamente este pasaje que les voy a leer, porque resuena mucho con... Y Eduardo, este joven que va a terapia, es un personaje al que le tengo un gran aprecio, porque también a mí me permitió personalmente confrontar mi angustia por el contagio, es decir, me sirvió a mí como un artificio terapéutico. Y ahora la verdad es que he vivido esta epidemia con menos conflictos interiores de los que
que creí que tendría. Y eso se lo agradezco a Eduardo. Entonces, si estás de acuerdo, Friederike, leo el principio del capítulo 10 de la novela que aquí tengo en la edición mexicana. Después de 2 semanas sin asistir a análisis, Eduardo llegó a casa de Teresa con tapabocas. Estaba enfermo de bronquitis. Es culpa de mi madre, comenzó a decirle. Me trajo un virus de su oficina que es como un orfanato medieval. No conocen el jabón. Le he pedido 1000 veces que se lave las manos al regresar, que no se toque la cara, que use el gel antibacterial que le compré. Eduardo había incorporado a su discurso las estructuras típicas de una madre castrante. Cuando empezó a toser mi mamá, le pedí que se fuera a un hotel. Se puso loca. Yo le traté de explicar que si se deja de llevar las manos al riesgo de contagio disminuye en un 80%. Es tan fácil y no lo hace. Y obvio, me contagió. Ah, pero ella dice que no tenía gripa, que lo suyo es alergia al frío. O sea, ¿de dónde sacó que el frío da alergia? Entonces Teresa se distrajo de lo que Eduardo le estaba diciendo, pensando en el deseo de interrumpirlo y confrontar neurótica. Pero Eduardo hablaba sin cesar, acariciando los pulcrísimos barrotes de su celda. ¿Y ella? ¿Acaso no era su casa una prisión dominada por un consultorio psicoanalítico y un invernadero clandestino de marihuana? En el tratamiento analítico y psicotrópico de pacientes oncológicos, Teresa había encontrado la misión de su vida, pero esa misión implicaba que sus días estuvieran llenos de una cantidad morbosa de sufrimiento. Debía tomarse unas vacaciones, suspender sus consultas podía resultar devastador para su equilibrio psíquico. No quería volver a las depresiones que sufría de joven, fumando un cigarro tras otro y tomando pastillas para dormir como si fueran dulces. De algún modo, el cáncer la había salvado de su tristeza congénita. La llevó a probar la marihuana medicinal, a inscribirse en un grupo de apoyo, a pasar días enteros en la cama leyendo libros de Yourcenar, Butler, Rudinesco. Gracias al cáncer conoció a Rebeca, su mejor amiga, y gracias a él encontró su vocación. Mientras tanto, Eduardo seguía despotricando contra su madre. Hasta ahí lo dejo, si les parece bien. Bueno, intentamos a ver si estamos todavía todos. Sí. Gracias. Bueno, ya explicaste que no elegiste esa escena al azar y vemos el tapabocas que en el momento de leerlo por primera vez parecía ser un accesorio raro de un chico no erótico, ¿no? Y ahora lo tenemos todos en casa en varias versiones y lo usamos según la ropa que tenemos en distintos estilos. Estamos practicando ese distanciamiento social y vos dijiste que aprendiste de Eduardo adaptarte a esa nueva realidad, o sea, que es como una anticipación terapéutica casi. En una entrevista dijiste además que tienes un interés personal por el temor social de enfermar. Y bueno, eso es justo ese temor que compartimos casi todos ahora, ¿no? ¿Nos explicas un poco cómo se manifiesta ese temor, sobre todo en la novela, en los personajes que se enferman o se enfermaron y siguen con ese temor? Claro, los temores que abordo en la novela y que trato de hacerlo de la forma más cómica e irreverente posible, se asocian con lo desconocido y lo invisible. Por un lado, por su tamaño diminuto, un virus es invisible y por lo tanto el contagio es algo de lo que no nos podemos dar cuenta. Y esa invisibilidad de la amenaza creo que a algunas personas nos altera particularmente, ¿no? El hecho de no poder saber de dónde viene, en qué momento, dónde está. Y eso puede generar una enorme angustia, ¿no? Y ser paralizante. Y por otro lado, no en el plano infeccioso, sino relacionado con el cáncer, está justo el miedo a lo desconocido, a que nos
a perder la salud por culpa de algo que no comprendemos en lo absoluto, que no sabemos muy bien de dónde viene, cuya identidad a veces se mezcla con la nuestra, puesto que un tumor, por ejemplo, es un tejido que surge de nuestro propio tejido por un error en la replicación y en el ADN. Y por lo tanto, entonces establece una especie de conflicto al interior de nosotros mismos, no en nuestra relación con el mundo, al cual podemos, por ejemplo, de las medidas que se están tomando ahora, el cáncer no puede lidiarse con él así, se tiene que lidiar con él desde adentro. Y ahí es donde yo apuesto por el conocimiento científico de la enfermedad, por el tratamiento literario de la enfermedad, como una forma de tener una relación más sana con la enfermedad. Ujú. Y dijiste también que entender reduce el miedo, y en realidad tu novela está cargado de conocimientos, ¿no? Porque introduces personajes que son especialistas en sus respectivas áreas, o sea, el oncólogo, el especialista en genética, la psicoterapeuta, y todos ellos explican esta enfermedad, ¿no? Y explican cómo tratarla, pero el que tiene que vivirla y que no puede hablar sobre eso es Ramón en el centro, aunque hay varios que también sufren de enfermedades ahí. Pero Así esos es. conocimientos Y también las compartes con tus lectores. claro, y para poderlos compartir y para poder entretejer, digamos, el estado de la cuestión en la ciencia médica, en la genética, en la oncología, pues me documenté mucho también sobre psicoterapia, desde psicoanálisis lacaniano hasta terapias cognitivo-conductuales, de las que Teresa hace una suerte de popurrí. Y entonces leí mucho y disfruté documentarme sobre cada una de las áreas que involucré. Y hubo un área donde no me documenté lo suficiente y tú, Friederike, me ayudaste a corregir el error asociado con eso. Teresa de la Vega, la psicóloga que aparece en el pasaje que leí, descubre cuando ella misma fue paciente de oncológica por un cáncer de mama que consumir marihuana, cannabis, le podía ayudar mucho a moderar ciertos efectos secundarios de la quimioterapia, a sentirse mejor, a relajarse, a dormir mejor, a tener más apetito y en general a tener una sensibilidad más intensa del mundo. Por lo tanto, ella incorpora la marihuana a su práctica terapéutica y a su vida recreativa por otro lado. Y hay un pasaje de la novela en donde ella hace galletas con mantequilla de marihuana. Yo debo horneado, nunca he sabido de repostería, y es algo que se notaba en la novela antes de que Frederique la tradujera, porque cuando narro ese pasaje donde ella está preparando las galletas, al final doy una receta que encontré por ahí, pero al final a lo que no le presté atención era a qué temperatura iba a poner el horno para meterlas a hornear. Y creo que lo que hice fue crear un incinerador, no un horno de galletas, creo que estaba a más de 300 grados centígrados. Y tú, Frederique, que creo que sí has horneado galletas alguna vez, me corregiste y me dijiste eso destruiría por completo las galletas. Y fue una de las muchas experiencias muy gratas que tuve en el proceso de dialogar contigo la novela al alemán y me pareció que esta era una ocasión estupenda para recordarlo y para reconocerlo, que durante tu traducción también hiciste una labor editorial que disfruté mucho y que estuvimos en mucho contacto. Eh, hay, por eso mismo yo te a ti para cambiar un poco el diálogo, para que nos contaras de qué fue lo más difícil. A mí me intriga saber cómo lidiaste, no sé, de la Ciudad de México, que yo utilizo jerga de la ciudad, cosas, ligeros cambios, no sé, algo que te haya resultado divertido, desafiante, que nos quieras contar. Bueno, gracias primero por tus elogios. Claro, traducir siempre es una lectura súper intensa y das vuelta a cada palabra y cuestionas todo. Y
em, bueno, las dificultades, siempre hay algunas referencias a condiciones locales, culturales, que hay que ver cómo traducirlas. Y yo tenía una amiga mexicana con la cual me comuniqué mucho para hablar de las comidas, porque hay muchas comidas y tenía que saber cómo son, qué se pierde Ramón, etc. Pero justo Teresa era una de las personajes más, bueno, con más desafío para traducirla, justo por esa jerga, no de la jerga coloquial, sino porque cambiaba entre Lacan y Freud, y era una jerga bastante técnica con que se entremezclaba su discurso siempre. Y bueno, es algo que pasa y que lo hace muy entretenido también, esa novela, que cada personaje tiene su propio discurso, ¿no? Cada uno habla según su punto de vista, o sea, son narrados en tercera persona, pero el foco está en los personajes y en sus discursos, también en sus discursos profesionales. Y elaborar esto era también muy interesante y divertido, sobre todo cuando era en las partes orales. Y claro, trabajar con Benito, que es mi personaje favorito, fue muy agradable. Benito es el Benito, loro. exacto, a contar que el loro que vive en la casa de Ramón se ha vuelto el protagonista más popular de la novela, algo que yo no imaginé, por ejemplo, que en las portadas de las traducciones pues invariablemente iba a aparecer Benito, como podemos ver atrás de ti, Frederique, y él básicamente es un loro que dice groserías, que dice palabras que aprendió en un mercado de animales de la Ciudad de México, el mercado de Sonora, y entonces que es muy lépero, muy grosero, muy soez, y que me acuerdo también que platicamos de qué groserías usar en qué contexto y cómo traducirlas, porque digamos, el lenguaje ofensivo es el más difícil, yo creo, de traducir, porque hay una serie de asociaciones en cada palabra que es imposible encontrar tal vez en otra lengua, como por ejemplo la palabra cabrón, que dice mucho Benito en español, tiene una connotación negativa, pero también una elogiosa. O sea, un cabrón puede ser, según el machismo, justamente un macho cabrío y con todo lo que el machismo valora relacionado con eso. Y por otro también un tipo ventajoso o que se aprovecha de los demás. Entonces está esa doble lectura que está culturalmente muy cargada y que quién sabe, ¿tú te acuerdas ahora, por ejemplo, qué hiciste con la palabra cabrón en alemán? Creo que según el contexto, porque Ah, sí, en cierto. algunos casos también usa maricón y a Ujú. veces eso va mejor, que tiene una traducción bastante literal, pero bueno, luché también con el pinche porque se repite siempre y como es un loro no debe conjugar o no puede modificar las palabras, sino siempre tiene que mantenerse igual, independiente de la frase a la cual responde, etcétera. Claro. Um, Sí, pero recuerdo que también amigos tuyos preguntaron sobre todo esto, cómo se traduce lo que dice Benito, cómo putea en los distintos idiomas. Quisiera volver a eso de la enfermedad, porque citas antes de la segunda parte a Susan Sontag, ¿no? Con su famoso ensayo sobre la enfermedad como metáfora. Y dice, la enfermedad no es una metáfora y el modo más auténtico de encararla, el modo más sano de estar enfermo, es el que menos se presta y más se resiste al pensamiento metafórico. Pero en realidad, toda la novela es una invitación a una lectura, una invitación a leerla, de interpretar la enfermedad como una metáfora. ¿No? Es un paciente mudo, descomunicado, aislado, incapaz de expresarse por sí mismo. Por eso tiene a Benito, ¿no? Para que hable por él en forma de Lazarillo. No puede ni siquiera expresar su deseo de morirse al final. O sea, ¿cómo resistir a la lectura metafórica en tu novela? Sí, esa era justo la paradoja que yo quería retratar. Por un lado, yo comparto a partir de la lectura del libro de Susan Sontag y de mi propia experiencia, la convicción de que metaforizar las enfermedades y en particular el cáncer
no es algo muy positivo. ¿Por qué? Porque por ejemplo, cada vez que se asocia el cáncer con la corrupción política, con la corrupción moral, con la maldad, se está cargando la enfermedad de un contenido moral que no tiene cuando es un proceso estrictamente de desorden fisiológico. Entonces yo estaba, por un lado, en contra de eso. Por otro, como escritor de literatura, no creo que podamos comunicar la ciencia y en general la realidad sin recurrir a metáforas, a imágenes, a comparaciones que al mismo tiempo no son muy sanas para el paciente. Entonces era algo contradictorio y aposté entonces por escribir un retrato de varias formas de metaforizar la enfermedad a partir del punto de vista de cada uno de los personajes, ¿no? Entonces, por ejemplo, el oncólogo que trata a Ramón es un tipo que constantemente entiende la medicina como una lucha, es decir, como un ejercicio bélico de los buenos contra los malos, de una guerra contra las células amotinadas, contra las células rebeldes, contra las células sediciosas. Y la terapeuta ve la enfermedad a través de otras metáforas que provienen de la teoría psicológica o psicoanalítica. Y Ramón, a su vez, con otras metáforas, ¿no? Entonces yo también, a partir de hacer este catálogo de acercamientos metafóricos al cáncer, podernos liberar de la mirada estrecha de una metáfora que pueda dominar en nuestra mente la relación con esta enfermedad. Esa es la paradoja, ¿no? La literatura no puede prescindir de metáforas, pero a la hora de vivir en carne propia la enfermedad, lo más sano es vivirla sin metáforas. Y por eso el epígrafe de Sontag también es tan importante, porque ella como escritora vivió en carne propia el cáncer y padeció muchísimo, por ejemplo, la carga moral, las asociaciones morales que hay a veces con la enfermedad, en la que responsabilizan, por ejemplo, al paciente de que fueron sus emociones las responsables de su enfermedad o lo que sea. Recomiendo mucho leer La enfermedad y sus metáforas de Sontag. Sí, también ese aspecto también aparece en la novela, no tanto lo moral, o sea, pero esa tradición también de vivir sano para después no enfermarse, porque cuando tiene metástasis en el pulmón, también dice, y eso que dejé de fumar, ¿y para qué dejé de fumar? ¿No? O sea, que siempre se busca esa relación entre la propia culpa Sí, y la enfermedad. sí. Y un dominio humano de las causas, ¿no? Que ese es algo justamente a lo que conviene renunciar, a la tentación de entender todas las causas de lo que nos ha pasado, puesto que es tan compleja la realidad que nunca es posible atribuir a una sola causa lo que nos sucede. Y eso es particularmente el caso en la enfermedad de Ramón, a quien le da un cáncer rarísimo, realmente algo que no tiene nada que ver con sus hábitos, nada, no tiene nada que ver con lo que haya hecho, no hay radiación nuclear de por medio, hay solamente azar, hay mala suerte y esa mala suerte también es responsable, por otro lado, de la evolución, del cambio evolutivo de las especies y en ese sentido es muchas veces buena suerte, ¿no? Entonces esta Sí. dualidad está presente ahí, no podemos reducirla. Quisiera ver si hay preguntas y por lo que yo veo todavía no hay Hubo preguntas. No sé una si la... pregunta que hicieron por el chat, no por la otra ventana, que te preguntaban a ti, Frederica, entonces, ¿qué tipo de palabras habías usado en alemán para resolver lo que comentábamos del lenguaje de Benito? Bueno, en vez de pinche, usé sobre todo el Scheiß, que es lo más productivo en alemán. Y para maricón, Schwuchtel, bueno, sobre todo en esas. Y hay un par más que tendría que buscar. Pero... en México tenéis mucha experiencia ya con epidemias parecidas al COVID-19, ¿verdad? Hubo una epidemia, no se pareció tanto al COVID-19, una influenza hace 11 años,
surgió un tipo de Ujú. influenza que se llamaba AH1N1 y que sí produjo, por ejemplo, una emergencia sanitaria que implicó una cuarentena mucho más breve que esta y finalmente esa enfermedad no resultó ser tan contagiosa, tan virulenta como ahora. Ahora, en todos los países hay mucha experiencia con epidemias, solo que la mayoría de las personas vivas ahora no lo recordamos, ¿no? Yo, por ejemplo, sé que el hermano mayor de mi abuela murió de niño en la gran influenza de 1918, que esa sí fue una pandemia mundial terrible. Y antes de eso, cuando uno se pone a hurgar en la historia y la literatura, ve que este tipo de cuarentenas, de pestes, eran muy cotidianas en el mundo. Por ejemplo, hace poco volví a ver Romeo y Julieta de Shakespeare y justamente el miedo a una epidemia que hay en Verona es crucial para cómo se desenvuelve la trama. En fin, era parte de la vida cotidiana y afortunadamente, gracias a la medicina moderna, cada vez estamos menos familiarizados con estos episodios. Pero sí, vivimos eso hace unos 11 años. Mm. Eh, Llegan más preguntas y voy a leer una que llegó anónima, que pregunta como escritor, ¿qué opinas tú de los narradores que reproducen tu obra? no estoy muy seguro de entender qué quieran decir con reproducir, si tiene que ver con citarla o Mm. estoy No lo hace totalmente de explícito. acuerdo. Mm. Si es reproducirla en el sentido de como, no sé, imitar el estilo, las estrategias narrativas, también me parece estupendo. En fin, creo que la literatura es un diálogo y en la medida en que uno diga algo relevante, tal vez se pueda decir de otras maneras o se pueda responder a ello, ¿no? Eh, nos preguntaba Francesca algo que a mí también me interesaba preguntarte a ti, Friederike. Él nos pregunta que en qué medida está Kafka presente en las mutaciones y Ujú. sospecho que esta pregunta puede estar relacionada con el título de la novela en alemán, que se Probable. tradujo como Verwandlungen, ¿no? Que es el nombre de las metamorfosis de Kafka en alemán. En México, por ejemplo, ya que conocemos ese libro como Las Metamorfosis, no Ujú. se hace tanto la asociación con Kafka del título de mi novela de las mutaciones. Y creo que en Alemania pues debe suceder mucho más. Sí, La creo que la respuesta, cercanía de los títulos es más sí, grande y por eso se asocia más. sí, Sí, en pero mi la pregunta, caso, la respuesta no es que no influye mucho, a pesar de que a mí me gusta mucho la obra de Kafka y su narrativa de lo extraño y su uso de lo fantástico para retratar el absurdo de la vida moderna, pero no hay realmente una influencia directa en la novela. Con las mutaciones, con el título, yo más bien quería sí hacer una metáfora sobre todos los cambios que el azar produce en la vida de los personajes y hablar literalmente de las mutaciones genéticas que están en la base de todo lo que sucede en la novela. ujú, llegó una explicación de la pregunta anterior. Dice que me refiero a leer algún pasaje de tu libro en público. O sea, tal vez pide permiso para leer o pregunta cómo te parece si leen tu libro en Pues público. me alegra mucho, me da mucho gusto, estoy de acuerdo. A mí me cuesta trabajo, por ejemplo, leer en público, como lo que hice al principio de la charla, leer mi propia obra, porque siento la tentación que siempre lleva al fracaso, como de impostar la voz para hacer a los personajes en los diálogos. Y por eso, generalmente, cuando leo algo de la novela, procuro leer pasajes donde no haya diálogo, donde solo haya la voz del narrador, para no padecer este deseo de hacer voces y quedar en ridículo. Yo tengo una pregunta también, la clásica. ¿Era tu primera novela? ¿Qué nos espera en tu segunda novela? Pues nos espera mucha incertidumbre porque llevo bastante tiempo escribiéndola. No sé cuándo sienta que he terminado, pero
lo que sí reconozco es de nuevo un interés mío por dialogar con el discurso científico. Me gusta mucho cómo la imagen científica del mundo se puede integrar a la literatura y ampliar la forma en que podemos contar el mundo gracias a lo que los científicos van descubriendo y teorizando. Entonces eso vuelve con otras disciplinas que estoy disfrutando mucho estudiar ahora, eso vuelve a estar presente en el relato. Y los personajes, también hay personajes científicos, encuentro esa similitud, pero será un libro creo que sí muy distinto al anterior. Muy bien. Una pregunta que se dirige al contenido, ¿cómo se comunica Ramón con la psicoterapeuta si no puede hablar? Ese es un reto enorme que de entrada Teresa, la psicoterapeuta, era un tanto pesimista sobre las posibilidades del tratamiento porque ella cree, por ejemplo, como tal vez todos los terapeutas, que la manera en que el discurso libre, el flujo libre de conciencia permite, sin la vigilancia del super yo, que salga lo inconsciente a la luz de algún modo, ¿no? Que se filtre a través de las palabras aquello de lo que no somos conscientes, pero que forma parte de nosotros. Y Ramón, que no puede hablar, tendría que comunicarse, y esto es lo que definen al final, a través de un teclado. Entonces es una dinámica bastante artificial, bastante tiesa, en la que Ramón escribe en un teclado y ella enfrente de él lee lo que él escribe en un monitor. Es un paso más allá de lo que ahora está pasando con muchas terapias, que es que suceden por la computadora, ¿no? Bueno, Es como mucho esto más. en realidad, ¿no? Porque Claro, claro. tenemos que inventarnos nuevas formas de comunicar y de hacer lecturas y Exacto. charlas y, bueno, a veces la técnica nos falla, pero al menos se puede hacer algo. Y creo que con eso tenemos que cortar porque en ese espacio también el tiempo está limitado. Nos queda nada más que dar las gracias a todos que hayan estado al otro lado de las pantallas. Gracias al Instituto Cervantes por invitarnos, por darnos este lugar, pero sobre todo muchas gracias a ti, Jorge, por estar acá con nosotros, de leer, comentar y contar de tu novela, que, bueno, No, recomendamos otra vez, leanla todos. Muchas muchas gracias. gracias a ti, Frederique, por esa gran traducción y por conversar conmigo hoy. Gracias al Instituto Cervantes por organizar esta charla. Gracias y buenas tardes. Nos pide Chao.